días también de Moisés, tu siervo, justicia reinando otra vez. Y aunque libramos batallas, hambrunas, carencia y dolor, hoy se oye voz que en el desierto clama, prepara camino al Señor. Él viene ya sobre las nubes, brillando como el sol, de trompeta el sol, declara hoy, es el año del Señor, que desde Sion llegó la salvación. Días de Ezequiel también son, los huesos se llenan de piel, y días también de David, tu siervo, tu pueblo te ha alabado quién. Y son los días de gran cosecha, los campos ya listos están. Somos obreros de tu viña, Padre, clamamos tu gloria, Señor. Él viene ya sobre las nubes, brillando como el sol, de trompeta el sol, declara hoy, es el año del Señor, que desde Sion llegó la salvación. Como Jehová ninguno, 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 como Jehová ninguno. Pues Él vendrá sobre las nubes, brillando como el sol, de trompeta el sol, declara hoy, es el año del Señor, que desde Sion llegó la salvación. Declara hoy, es el año del Señor, que desde Sion llegó la salvación. ¿Quién es el que fue, el que ha de venir, el Mesías? ¿Quién es el que fue y el que ha de venir? Cantar a Jehová un cántico, Digno, 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 digno. un cántico nuevo, cantar a Jehová, un cántico nuevo, cantar a Jehová, cantar a Jehová. ¿Y qué hizo él? Hizo maravillas. ¿Y qué hizo él? Hizo maravillas. ¿Y qué hizo él? Hizo maravillas, cantar a Jehová, cantar a Jehová. El mar dividió, pasaron en seco, el mar dividió, pasaron en seco, el mar dividió, pasaron en seco, cantar a Jehová, cantar a Jehová. El agua brotó, brotó de la peña, el agua brotó, brotó de la peña, el agua brotó, brotó de la peña, cantar a Jehová, cantar a Jehová. Maná descendió, enviado del cielo, maná descendió, enviado del cielo, maná descendió, enviado del cielo, cantar a Jehová, cantar a Jehová. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga en este jueves. Es una linda tarde, ahora ya en una parte exterior del lugar donde transmito, hermanos, y que pues qué bueno, pero hace mucho calor, hace muchísimo calor aquí también. Uno de los temas importantes, hermanos, que la iglesia necesita estudiar cada día más es la disciplina.
La disciplina, hermanos, es uno de los temas que prácticamente se le ha llamado el mandamiento olvidado. Parece ser, hermanos, que muchos en la iglesia no queremos tocar el tema de la disciplina y propiamente nos estamos perdiendo de una gran bendición que Dios nos da al entender lo que es la disciplina propiamente. La disciplina, hermanos, sabemos que en el hogar hay disciplina, en la escuela hay disciplina, en el trabajo hay disciplina, en la comunidad cuando usted sale disciplina, pero en la iglesia sobre todo, pues también hay disciplina. Así que vamos a hablar de la disciplina de la cual Dios en su bendita palabra nos ha dejado este tema tan interesante, pero muy evasivo en la iglesia. Y definitivamente, mis hermanos, también la disciplina es un orden, porque dice la Escritura que Dios no es un Dios de confusión, sino que es un Dios de orden. Allá en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 40, 14:40, primera a los Corintios, dice la Escritura, hágase todo decentemente y con orden. Hermana Marisela Gutiérrez, qué gusto verla, hermana, Dios le bendiga por acompañarnos en esta tarde. Yo sé que algunos hermanos irán conectándose poco a poco, pero qué interesante, hermanos, que la disciplina, regresando al tema propiamente, una de las prácticas propiamente que no se utilizan bien o no se utilizan es la disciplina en la iglesia. Definitivamente, hermanos, a veces cuando hay alguna situación de la cual la iglesia debería tomar las medidas que Dios nos deja, parece que es más fácil evitarlo, no meterte en problemas y mejor callarte. Así lo hacemos la mayoría, o así se hace la mayoría. Y prácticamente, hermanos, en todo caso se pasa por encima un proceso que fue autorizado y dejado por Dios propiamente para que la iglesia tenga alguna moderación. ¿Qué es la disciplina? Una ocasión, hermanos, escuché que la disciplina se traduce o se interpreta como entrenando a la mente, entrenándonos a nosotros mismos. Prácticamente la palabra disciplina en este sentido es pues enseñanza propiamente para observancia de la ley y también de los ordenamientos o mandamientos. Prácticamente la disciplina, hermanos, es una forma de poder discipular o enseñar o guiar a los niños o a alguien propiamente. En la Biblia, hermanos, por ejemplo, en la Biblia la palabra disciplina la vamos a encontrar en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Gracias, hermana Marisela, gracias. Segunda carta a Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, y luego va a utilizar la palabra instruir. Esta palabra instruir, hermanos, en el original griego es la palabra paideia. Esta palabra paideia propiamente es instruir. Entonces, cuando Dios nos habla en su palabra de disciplina, nos va a instruir. Eso es lo que dice la palabra griega paideia. Esta palabra, hermanos, directamente, instruir. Pero también, hermanos, la palabra disciplina, por ejemplo, en la carta a los Hebreos, ahorita vamos a hablar, en la carta a los Hebreos, hermanos, la palabra disciplina se usa propiamente en relación a la corrección o castigo, según la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 3. Fíjese qué interesante, porque la palabra disciplina va a aparecer muchas veces. Al menos, 5 o 6 veces va a aparecer ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces encontramos la palabra disciplina. Oigamos a la Biblia. Hebreos, capítulo 12, versículo 3, por favor. Si usted tiene su Biblia, por favor, acompáñeme a leerla. Dice, considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecie la disciplina. Mire lo que dice Dios para usted y para mí. No menosprecie la disciplina del Señor, ni tampoco desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, cuando Dios nos ama definitivamente, claramente nos disciplina. Y luego dice también que azota a todo el que recibe por hijo.
Si soportábamos la disciplina, Dios nos trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Bueno, usted tenía a su padre terrenal, yo también tenía mis padres. Y obviamente mis papás, más mi mamá, siempre nos disciplinaba. Y a veces con el cinto, a veces, pues hermanos, con la disciplina básica antigua, que hoy no existe, ¿eh? Hoy es muy raro poder encontrar la disciplina que nuestros padres tenían en años anteriores. Anteriormente, nuestros padres únicamente con una mirada nos decía todo. Una mirada solamente. Y ya sabíamos que nos iba a ir mal. Pero, sin embargo, ahora los niños, hermanos, ya no. Usted le habla, lo ve y le hace... Queda uno ridículo ahora, muchos papás tratando de hablar con los hijos y los hijos se burlan. Bueno, esa disciplina, hermanos, dice Dios, que nuestros padres, dice, ¿qué hijo, si soportáis? Bueno, entonces dice, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. A pesar de que papá y mamá fueron muy duros con nosotros, bueno, al menos conmigo y con alguno de mis hermanos, no sé con usted, pero mi papá eran duros en cuanto a disciplina y decía a las 8 y ni un segundo más, a las 8 tenía que estar ahí. Mi mamá, sobre todo, que fue la que pues estuvo al frente del hogar, propiamente porque mi papá era soldado, era militar, y no estaba casi en el hogar, pero también cuando estaba era duro. Pero fíjese, eran duros, pero aún así los amábamos. Dice el Señor, y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus? ¿Y qué nos ofrece? Si aceptamos la disciplina, viviremos, dice el versículo. Dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero hablando de Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después que la disciplina finalmente es digerida, porque necesita usted digerir la disciplina, en todo caso, esa disciplina nos va a ayudar a entender el por qué nos están llamando la atención. Hermanos, en la iglesia es importante. Un hermano que llega tarde, un hermano que es conflictivo, un hermano que es problemático, un hermano que no anda en buenos pasos, un hermano que es desordenado. Bueno, hermanos, hay muchos pasajes de la Biblia, ¿eh? Un hermano que anda en problemas morales. Hermanos, hay muchas ocasiones que pasan y no se les dice nada. Lea 1 Corintios capítulo 5. Hay otros hermanos que andan dividiendo la iglesia, provocando problemas en la iglesia, murmurando en contra de la iglesia. Y la Biblia dice que hay que señalarlos y hay que apartarnos de él. Incluso la Biblia dice que no nos juntemos con cualquier hermano, llamándose hermano, fuese fornicario, avaro. Hermanos, hay muchas condiciones, pero ahorita lo vemos. Entonces, dice, ninguna disciplina al presente parece de causa de gozo. No nos va a gustar que nos regañen. Pero fíjese, después da un fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Necesitamos entender esta disciplina. Dice, por lo cual levantar las manos caídas, las rodillas paralizadas y hacer senda derecha para los pies, para que lo cojo no se salga del camino. Esto es cuando hay la disciplina, sino que sea sanado, dice la bendita palabra de Dios. Bueno, gracias por los saludos. Mi hermano Dan Zambrano también nos está saludando desde Marshall, Texas, creo. Mi hermano por allá está también acompañándonos. Y bueno, pues gracias, hermanos, por los saludos de cada uno que están dejándonos aquí en el chat. Dios les bendiga, mis hermanos. Si tiene un comentario sobre la disciplina, si a usted le gustaría preguntar, porque hay mucho que hablar sobre la disciplina, pero sí es importante, hermanos, que recapacitemos. Así que mi hermana Leticia Soto, también gracias, hermana, por compartir. A Dan Zambrano, Dios les bendiga, mis hermanos, todos los que van llegando. Mi hermana Marisela, que también ya está con nosotros. Guillermina Flores, Diana Torres, gracias, hermanos, por sus comentarios. Dios les bendiga, mis hermanos. Desde mi hermana Leticia Soto, desde, se me pasó aquí, dice, desde Mount
Place, por ahí, allá en Texas, Marshall. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Bien, estamos hablando de la disciplina, hermanos, y créanme que la disciplina es un tema muy interesante que realmente muy poco se aplica. De hecho, por ahí anda un libro que un hermano está compartiendo que se llama El Mandamiento Olvidado. La iglesia, hermanos, no es ahora capaz, propiamente se puede decir así, de poder tener en orden la misma congregación. De hecho, hermanos, fíjese, ha habido situaciones donde los predicadores o los hermanos no quieren disciplinar a los desordenados porque se le va. Y no quiere que se vayan porque a veces ofrendan bien, apoyan bien y tienen miedo que se vayan. Hay hermanos que andan mal en cuanto a la moralidad y no quieren ni pueden, hermanos, tener el valor de poder enfrentarlos. Y eso es algo, hermanos, que causa tristeza, primeramente a Dios, porque la palabra nos dice que debemos de tomar algunas acciones sobre ellos. Pero, hermanos, en todo caso, vuelvo a comentar la palabra disciplina. También la vamos a encontrar en el Nuevo Testamento como la palabra paideuo y aparece 13 veces en el Nuevo Testamento. Le comenté, la palabra paideía está solamente 6 veces en cuestión de la disciplina para corregir, pero también está la palabra paideuo 13 veces en el Nuevo Testamento. Pero fíjese que la palabra paideuo tiene el concepto sobre capacitar, ensañar. Aunque también en algunas ocasiones se usa como castigar, reprender con palabras o también corregir, que propiamente esa palabra sí es importante. Ahora, hay una disciplina que el Señor Jesucristo nos dejó y que la mayor parte de los hermanos en diferentes lugares como que cerramos los oídos cuando escuchamos la manera en la cual deberíamos de resolver algunas de las situaciones que se presentan reales en las congregaciones. Vaya conmigo, por favor, a Mateo capítulo 18, en el versículo 15. Hermanos, esto, déjeme decirle que yo siento que muchos hermanos no tienen valor, que de verdad, aunque la palabra de Dios dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de dominio y de valor, hermano, de dominio propio, parece que tenemos miedo. Fíjese lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo 18. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, si algún hermano de la iglesia hace algo contra ti, mire lo que dice el Señor. Dice, ve y repréndele. Tú tienes la autoridad del Señor. Si algún hermano o hermana te hace algo, bueno, dice hermano propiamente el versículo, pero dice, estando tú y él solos. Hermanos, ese es el pasaje que realmente se está evitando, que muchos hermanos no lo quieren ver y mucho menos lo quieren obedecer. Si tu hermano peca contra ti, no te saludó, te ofendió, murmuró, te robó, hermanos, porque también pasan muchas cosas en la iglesia. Hay muchas cosas que suceden, pero dice el Señor, ¿tu hermano lo hizo contra ti? Bueno, búscalo y ve, y estando tú y él solos, dice el Señor, repréndele. O sea, con la palabra de Dios, mi hermano, la Biblia dice el Señor, que si alguien peca contra mí, yo tengo la autoridad de reprenderle estando tú y yo solos. Así que, hermano, ese es el pasaje que el Señor me autoriza a que yo venga a hablar contigo. Mira, pasó esto, hermano. Y usted tiene que expresar lo que usted está sintiendo, la ofensa de la cual a usted se le hizo, o cualquier situación que usted está sintiendo. Y su hermano lo tiene que oír. Dice claramente, estando solos. Y dice claramente, si te oyere, si el hermano, hablando en un buen ánimo, mi hermano, mire, yo me siento mal porque pasó esto. Y no estoy bien porque, bueno, pues no es lo que Dios dice, tenemos que arreglarlo. Dice, si tu hermano te oye, has ganado a tu hermano. Ya, se arregló algo, hermano, qué bueno. Y déjenme decirle que muchas veces, casi 90% de las ocasiones aproximadamente, se resuelven hablando. Pero luego dice el Señor, bueno, no se arregló. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. O sea, no es de un solo paso.
La disciplina, hermanos, obviamente ahora va al segundo paso. No te oyó, busca a hermanos allí en la congregación, pero hermanos maduros, hermanos con conocimiento de la Biblia, hermanos que tienen un criterio amplio, propiamente un criterio en el cual te van a ayudar, porque estás buscando ayuda. Pero dice claramente, si no te oye, dice, entonces toma aún contigo, a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. La iglesia necesita saber que ya se hizo lo necesario bíblicamente para resolver una situación. Dice el Señor, si no los oyere a ellos, tercer paso, entonces dilo a la iglesia. Si no oyera a la iglesia, entonces tenle por gentil y publicano. Hermanos, entonces esto es lo que el Señor está diciendo, que realmente deberíamos de tomar definitivamente la manera de arreglar cualquier problema. Esto es disciplina. Ve y habla con él estando tú y él solos. Hermanos, esto es lo que realmente deberíamos de hacer y que regularmente no se hace. La mayoría de los hermanos buscan al predicador, otros hermanos lo publican en Facebook, otros hermanos se van de la iglesia. En fin, hermanos, hay muchas actitudes que se toman, pero no están haciendo lo que la Biblia está diciendo. Y eso es, hermanos, ir en contra de lo que el Señor nos está diciendo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, primeramente hay que hablar con el hermano y hacerle saber la ofensa. Y bueno, si el hermano lo reconoce, porque hay hermanos que son muy nobles, hermano, discúlpeme, no fue mi intención, le ofrezco una disculpa, voy a tener cuidado. Y bueno, hay varias maneras que los hermanos tomarán para poder entender que hicieron algo indebido. Y probablemente, hermano, se va a disculpar. Bueno, si todo llega ahí, has ganado a tu hermano. Hermanos, déjenme comentarle que en 3 ocasiones, creo que no me acuerdo de otra, yo he tenido que utilizar este pasaje. Y en 2 ocasiones funcionó muy bien. Simplemente ir con el hermano en un buen plan, obviamente. No vaya enojado, no llegue gritando, no, eso está mal. O sea, hay que hablar bien porque el deseo es resolver algo, es arreglarlo. Y eso es lo que realmente, hermanos, queremos arreglar a través de la disciplina en la iglesia. Bueno, número 2, dice el Señor, si no lo hace, entonces lleva contigo a hermanos donde está Él para que sirvan de testigos que realmente usted está tratando de arreglar y resolver un conflicto como iglesia. Usted lo quiere arreglar. Hermanos, bueno, y esperando que los hermanos que lo acompañan a uno puedan motivarlo junto con uno a poder cambiar de actitud. Hermanos, esto es lo que se evita, esto es lo que no está pasando en la iglesia. Pasa un problema y todos nos callamos, nos enojamos, nos amargamos, nos vamos, lo publicamos y ya, hermanos, eso definitivamente, o andamos chismeando en la iglesia, o le andamos chismeando al predicador, pero no le diga que yo le dije, no, dilo, ve y habla con él, el Señor te lo está autorizando. Hermanos, obviamente ya se hizo la lucha personalmente con otros hermanos, pero fíjese lo que dice, hermanos, que entonces hay que presentarse. Ahora se va a nivel congregacional. La iglesia necesita saberlo. Y entonces, hermanos, la iglesia se entera de que hay un hermano que anda mal y que, bueno, hay que tomar una medida en contra de ese hermano. Y la medida es la que el mismo Señor Jesucristo nos dice. Dice el Señor, tenlo por gentil y publicano. ¿Qué significa tener un hermano como gentil o publicano? Fíjese, hermanos, definitivamente, prácticamente es como un mundano, que definitivamente, hermanos, dice, debe de ser evitado. No se puede evitar la buena voluntad con el hermano para que quiera o pueda, tal vez alguna vez, arrepentirse. Pero, hermanos, definitivamente los hermanos de la iglesia, la disciplina que se debe de aplicar es cortarle la comunión. No le hables, no lo visites. Acuérdate que en la Biblia, en algún pasaje dice, con el tal, ni aún comáis. Hermanos, cuando a algunos hermanos se les corta la comunión,
y prácticamente nadie de la iglesia lo saluda, nadie. Nadie se sienta con él a comer, nadie le habla, nadie lo busca, nadie, hermanos. Muchas veces esta actitud no es para que el hermano se vaya, no, es para que reflexione y que el hermano en todo caso pueda reaccionar como a mí me pasó una ocasión. En una ocasión, hermanos, yo recuerdo que un hermano que estaba en disciplina en una ciudad, yo me lo encontraba al hermano porque yo tenía necesidad de pasar por un lugar donde también ese hermano disciplinado pasaba todos los días. De lunes a viernes ahí lo veía yo, pero yo no le hablaba porque el hermano estaba en disciplina. Pero una ocasión, hermanos, que una junta de predicadores, el hermano llegó y llegó a pedir disculpas a los hermanos y ya a resolver su situación. Y en esa ocasión el hermano se le ocurre decir, es que el hermano Peralta no me saluda. Y yo volteo y le digo, oye, ¿por qué tenía que saludarte si tú estás en disciplina? Fíjese, hermanos, cuando alguien está en disciplina y la iglesia le corta la comunión, no lo está excomulgando, ¿eh? Excomulgarlo es correrlo, no lo estamos corriendo. Simplemente no se le va a hablar, no se le va a visitar, no se le va a llamar. Bueno, en todo caso, hermanos, cuando hay una situación normal. Pero el hermano es para que reflexione propiamente. Eso significa tenlo por gentil o publicano. Así tenlo, dice el Señor. Y lo dijo el Señor. Definitivamente, hermanos, dice la Biblia que esta cortada o cortar la comunión es para que se arrepienta. Y definitivamente Juan el Bautista dijo, muestren frutos de arrepentimiento. ¿Dónde encontramos esto? Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 11. No te sientes con él. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículos 6 y 7. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 14 y versículo 15. El que no escucha a la iglesia no tiene derecho de comunión ni tampoco de las bendiciones que una persona, obviamente que está en la iglesia, debería de merecer. ¿Por qué no merece la comunión y las bendiciones? Porque prácticamente la estás tomando como una persona fuera de la iglesia, como un mundano, un gentil o publicano. Hermanos, eso significa propiamente que es la disciplina que el Señor Jesucristo autorizó. Él lo autorizó. Por eso, mi hermano, hermana, si usted algún día tiene alguna necesidad propiamente de hermanos, definitivamente es muy, muy delicado a veces cómo se comporta la iglesia. Hermanos, ahorita la congregación Vista Hermosa, bendito Dios, ha estado muy bien, está tranquila. Es una congregación nueva, apenas algunos años que hemos abierto, 2 años ahí en la colonia Vista Hermosa. Mis hermanos hasta el día de hoy se han comportado muy bien, van aprendiendo bien, se están pues discipulando adecuadamente y propiamente, hermanos, yo creo que tal vez en ocasiones algún hermano o hermana habrá que llamarle una atención muy leve. Échale ganas, hermano, solamente, pero llegar a unos niveles de esta disciplina, le repito, que la iglesia necesita tomar, es la que el Señor Jesucristo nos dejó en Mateo 18. Esa es la buena. En la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3. El apóstol Pablo, hermanos, dice que cuando algún hermano nos falta, es importante también, aclaro, no lo trates como tu enemigo. No es tu enemigo, simplemente es un hermano que ha caído en pecado y que estamos en espera de su restauración. Vaya conmigo a la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Dice la escritura, hermanos, segunda carta a los Tesalonicenses 3:13. Y vosotros, hermanos, nos habla la iglesia, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, si no hay obedientes, o hay algún desobediente, perdón, a este señaladlo. Y mire lo que dice Pablo, y no os juntéis con él.
No se junten con él. Tal vez usted diga, hermano, pero es que es muy duro eso. Bueno, dígaselo a Dios. Dígaselo a él, porque él fue el que lo dijo. Y Dios sabe por qué lo dice. Así que no peque de ser demasiado blandito. O no pequemos, mejor dicho, de ser blanditos. Ay, es que mi hermano me da lástima, pobrecito. Dios dice, no os juntéis con él. ¿Para qué? El mismo versículo dice, para que se avergüence. Pero más no lo tengas como enemigo, sino amonéstalo como a un hermano. Esto justamente es algo que definitivamente no se hace en las iglesias. Y muchas congregaciones, hermanos, nos estamos pasando por alto. Tristemente decimos, permítanme, dice Carmen Vázquez, hermano, ¿cuáles son las faltas para poner a un hermano en disciplina? Voy para allá, permítame tantito. Ahorita voy a mostrar las faltas de las cuales se debe de poner a un hermano o a cuál hermano. Permítame tantito, voy para allá. Entonces, en la segunda carta, hermanos, sí, estoy leyendo los comentarios y voy a tratar de aclarar todos los puntos. Bueno, ahora vamos a ver, mi hermana Carmen Vázquez pregunta, ¿cuáles serían las conductas que deben de tomarse cuenta para una disciplina? Bien, vamos a ver algunas. Primeramente, hermanos, Mateo 18, 15 al 17. Cuando un hermano peca contra ti. Mire, una ocasión, un hermano publicó en el Facebook algunas cuestiones en mi contra y en contra de mi familia. Bueno, un ejemplo, hermana Carmen. Y entonces yo imprimí las hojas y fui con el hermano, y estando yo llegué a su casa, estaba solo, aproveché y le dije, mi hermano, usted anda publicando cosas en Facebook en contra de mi persona. Y la Biblia claramente en ese pasaje de Mateo capítulo 18, versículo 15 dice, si tienes algo contra tu hermano, ve con él. Si usted, hermano, tiene algo contra mí, por favor, tome en serio la palabra de Dios y hable conmigo. Si yo lo ofendí, si yo dije algo indebido en contra de usted o hice algo de la cual yo soy responsable, créame que me voy a disculpar. Pero yo no creo haber hecho eso. Así que por favor, bajo la autoridad del Señor que me permite venir a hablar con usted, publicó en Facebook cosas sobre uno. Eso no está bien, hermanos. Y hay muchos hermanitos que publican ahí que se robaron miembros, que se pelearon de esto, que, hermanos, eso está mal. Eso es murmuración. Y entonces, hermanos, si tienes algo con tu hermano, si tu hermano pecó contra ti, primeramente, hermanos, eso dice, primeramente, número 1, el hermano que peca contra otro hermano. Una ocasión, un hermano vino conmigo y se quejó conmigo que había algunos hermanos dentro de la congregación que tenían la costumbre de pedir dinero. Pero el problema era que no lo pagaban. Ese era el problema. Hermano, yo creo que cuando alguien te presta dinero no es porque le sobre. O tal vez sí, pero no es tu problema. Tal vez cuando alguien te presta dinero y tú lo pides por una necesidad, lo está haciendo de buena fe. Con esa misma buena fe, regrésalo. Una hermana que hace pasteles, un hermano de la congregación que no era tan fiel, pero allá daba de repente, le dice a la hermana, oiga hermana, ¿me puede regalar, me puede hacer un pastel que usted hace muy ricos y esto y lo otro? Le dice la hermana, sí, te lo hago. Ve por él tal día. Hermano, no se lo vendió, se lo regaló. ¿Y sabe qué pasó con el tiempo después? El hermano al cual había pedido el pastel nunca regresó el molde. Hermana Carmen, hay muchas situaciones que no quiero abarcar más, pero definitivamente la hermana me comentó y me pidió de favor, dígale que por favor me regrese el molde. Yo lo hice de buena fe, pero ese molde yo lo necesito. Yo fui a buscar al hermano y dije, por favor, ahorita en este momento, tú tienes carro, ve a tu casa, busca ese molde y ve y entrégalo. Y discúlpate con la hermana. Yo era predicador de esa congregación. Y con los hermanos que propiamente pedían dinero, no lo pagaban, que ofendían, que gritaban, hermanos, eso está mal. Dice el Señor, si un hermano peca contra ti, hermanos, haya una causa. Segundo, hay hermanos que causan divisiones y tropiezos
Dice la carta a los Romanos capítulo 16, vaya conmigo. Carta a los Romanos capítulo 16. Carta a los Romanos, y mire lo que dice, hermanos, cualquier hermano que provoque problema en contra de la doctrina, dice la Escritura, Primera de Corintios capítulo 16, en el versículo 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y os apartéis de ellos. Cualquier hermano que te da una doctrina diferente. Hay hermanos que aquí andan enseñando que tú te mueres y vas directamente al cielo. Y enseñan que tomar alcohol no es malo. Que ofrendar no es un mandamiento. Que Cristo ya vino por segunda vez. Que el matrimonio, hermano, segunda nupcias, que tú te puedes casar con quien quieras otra vez. Que está autorizado por cualquier causa. Hermanos, cosas que algunos hermanos, y prácticamente un hermano nada más, pero muchos hermanos también traen cosas similares. Pero dice el apóstol Pablo, cualquier hermano que traiga una disciplina diferente, acuérdate lo que dice Primera de Pedro capítulo 4 versículo 11. Debemos hablar conforme a la palabra de Dios. Y Primera de Corintios 4:6, no pienses más de lo que está escrito. No le pongas más a lo que la Biblia no dice. Hermanos, entonces primero, el que peca contra los demás en diferente forma. Segundo, al que causa división en contra de la doctrina. Dice el apóstol Pablo, repitiendo, mas os ruego, hermanos, es un ruego propiamente a la iglesia. Dice que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos. Hay un hermano que provocó una división en una congregación y se robó a 17 miembros. Obviamente, esa es una causa de una disciplina, pero primeramente hay que aplicar los pasos bíblicos. Y una vez que se utiliza la parte ofendida y confronta esa situación, si no le hace caso, hay que hablar a uno o dos. Si no hace caso, hay que hablar a varios o hay que presentarlo a la iglesia. Y si no hace caso, entonces se le corta la comunión a él. Si la iglesia acepta lo que el hermano hace, también se le corta la comunión a la congregación. Hermanos, entonces, bueno, repitiendo aquí, dice divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que habéis aprendido, pero dice también que os apartéis de ellos. No te puedes juntar con una persona que divide, que hace tropiezos, que afecta a la iglesia. Y bueno, hermanos, entonces hay que tener mucho cuidado porque es el mandamiento de Dios. ¿Qué otro pecado también se debe tomar en disciplina? Vamos a 1 de Corintios capítulo 5 versículo 9. Abramos nuestra Biblia, 1 de Corintios capítulo 5 versículo 9, a los hermanos que andan en inmoralidad. Hay hermanos que practican adulterio, que son sensuales, que andan, hermanos, tal vez abrazando a hermanas de manera indebida, besando de manera incorrecta. A veces sería mejor, hermanos, aunque la primera carta, la carta a los Romanos, capítulo 16, versículo 16, dice saludad con un ósculo santo. Debería de ser así, hermanos, con un beso limpio. Pero tristemente, hermanos, las cuestiones que hemos visto y lo que vemos en las congregaciones es que a veces, hermanos, hay besos inmorales y apretones que no deberían de ser. En la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 9, el apóstol Pablo dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Si algún hermano, hermana, anda en fornicación, es necesario disciplinarla. Dice Pablo, no os juntéis con los fornicarios. Una ocasión, hermano, yo predicaba en una congregación y había un matrimonio del cual yo estuve visitando y discipulando al varón de esa familia.
Y un día me extrañó porque ya no, la señora, la hermana en este caso, ya no llegó con el esposo, sino que ahora se acompañaba de un joven. Y llegaban después de que empezaba la reunión y se iban antes de que terminara la reunión. Y se me hizo muy raro, ¿verdad? Pues obviamente venía con su esposo porque estaba casada con él y de repente ya no llega con él. Entonces, pues sí me hizo interesante esto y mi obligación es preguntar. Preguntar si hay algún problema o por qué ahora se acompaña de alguien, el cual no era su esposo. Y total que, hermanos, cuando yo tomo el teléfono para hablarle, porque no se quedaba ni aceptaba mis visitas, entonces yo le hablé por teléfono y ya le comenté, mire, yo le hablo por esa razón. Ahora usted se acompaña de un joven del cual usted tiene su marido, pero este hombre yo no sé quién es. Usted es miembro de esta congregación, es miembro de esta iglesia, pero yo quisiera saber si hay algún problema para poder informar a la iglesia, por la cual ahora usted viene con alguien y se le ha visto en el cine porque me han comentado y no es su esposo. La hermana me dijo, hermano, es que mire, yo ya hablé con mi hermano que es miembro de la iglesia, con mi primo que es predicador y con fulano y mi hermano me dio una lista y todos me dicen que yo estoy bien. Mi única respuesta fue, oiga, ¿ya le preguntó a Dios? ¿Ya le preguntó a Dios si eso que estaba haciendo usted está bien? Porque Dios le llama fornicación, era adulterio. Lo malo de esto, hermanos, que ella se va de la congregación y se va a otra congregación donde el predicador lo recibe y bautiza al adúltero. Imagínense, hermanos, eso es lo más triste, que realmente la disciplina que realmente Dios nos está hablando en la iglesia, definitivamente, hermanos, no se lleva a cabo. Y estamos corrompiendo a la iglesia. Dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir de este mundo. Dice Pablo, mas os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o ávaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con el tal ni aún comáis. Esto, hermanos, esto es lo que dice la Biblia. Esta es la disciplina de Dios. Entonces, hermanos, hay gente inmoral en la iglesia que es necesario ayudarle a poder corregir su vida delante de Dios, no a hundirla más. No es el propósito. Recuerde que Pablo dice, no lo tengas como enemigo, sino todavía considéralo como tu hermano. Y todo lo que tenemos que hacer como iglesia, hermanos, es en el plan que Dios, en su amor infinito, todavía les tiene misericordias a aquellos que pecan contra nosotros, que son inmorales y que es necesario ayudarles a corregir su vida. Hermanos, entonces, segundo caso, pero también, hermanos, también se debe disciplinar a los que defienden doctrinas que amenazan el alma. Vamos a abrir la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 19. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, en el versículo 19. Hermanos, por ahí me están marcando, por favor tenga cuidado con su teléfono porque me están enviando una llamada y no puedo contestar ahorita. Bien, primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 19 y versículo 20. Dice, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, dice Pablo, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Hermanos, definitivamente hay personas en la iglesia que ahora se sienten, hermanos, como si ellos fueran, bueno, dijo alguien, como si hubieran descubierto el hilo negro. Y no, hermanos, bueno, acuérdense que Salomón dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Pero hay hermanitos que son muy innovadores. Ay, hermanos, que yo me encontré esto que nadie se había encontrado, que nadie lo había visto así. Tenga cuidado, hermanos. Mire, Salomón dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Lo que fue ayer es hoy
y lo que es hoy será mañana. No hay nada nuevo. Tal vez para él, hermano, sea nuevo, pero para mí no, o para muchos no. Pero hermanos, obviamente hay algunas enseñanzas que el día de hoy están tratando de implementar que prácticamente afectan a la salvación. Y usted me va a preguntar, ¿cuál una de ellas? Bueno, una bien básica, hermanos. Acepta a Cristo en tu corazón. ¿Quién no dice eso? Prácticamente, hermanos, en la Biblia usted nunca va a encontrar acepta a Cristo en tu corazón. Nunca lo va a encontrar. Y no me diga que Juan 1:12, porque no es cierto. Cuando usted va al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 37, 38 particularmente, a Pedro le preguntan, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro no les dijo, acepten a Cristo en su corazón. No tienes por qué decir algo que no está en la Biblia. Definitivamente, hermano, ¿te quieres salvar? Bueno, mira, dice Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Dice Mateo 28, 19 y 20, hay que discipular. Dice Mateo 16:15, predícale. Hermanos, en todo caso, no digas acepta a Cristo en tu corazón, porque estas enseñanzas perjudican, hermanos, amenazan la salvación del alma. Y es lo que dice prácticamente 1 Timoteo 19:20, blasfeman. Hermanos, y esto es lo que realmente Himeneo y Fileto habían hecho. Y tenga cuidado a ellos que enseñen doctrinas que afecten la salvación. No, mi hermano, usted no se preocupe. Andaba un hermano hace mucho tiempo que me dijo, oiga hermano, fíjese que mi hijo es bautizado en la iglesia. Y mi nuera también. Bueno, no es mi nuera. Ellos viven en unión libre. Pero cuando me preguntan ellos si ellos están mal, yo digo que no, porque ya se bautizaron. Le digo, oiga, ¿y se bautizaron estando en unión libre? Dijo, sí. Ok, ese bautismo no sirve. ¿Por qué? Bueno, porque hay una parte en el plan de salvación que se llama arrepentimiento. Y si estaban en pecado de fornicación, como lo dice 1 Corintios, capítulo 7, versículo 1 en adelante, ese pecado no se quita solamente por bajar las aguas del bautismo. Pero es que la Biblia dice que se queden así. Hay una parte, una frase de la Biblia, quédese así. Hermanos, y ese pasaje, que no lo tengo a la mano ahorita, que se quede, ¿cómo dice? Quédese así, algo así dice el versículo. Hermanos, y ese pasaje no se refiere a la salvación, se refiere a la esclavitud. ¿Pero qué está haciendo con esto? Torciendo la Biblia. Está enseñando y está prácticamente, mis hermanos, una doctrina que está amenazando el alma. De verdad, tenga cuidado. Y finalmente, hermanos, ¿a quién se debe disciplinar? A los que andan desordenadamente. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Y mire lo que dice la Biblia. Dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según las enseñanzas que recibiste de nosotros. Bueno, hermanos, entonces desordenadamente, dice Pablo, versículo 7, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Y nos da un ejemplo. ¿Cuál sería el desorden? Dice el versículo 8, no comimos el pan de balde, el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y con fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Hermanos, entonces, claramente el versículo 10 dice, si que alguno no quiere trabajar, que tampoco deba de comer. Y tampoco se obedece. Hay hermanos en la iglesia que no trabajan, que no mueven un dedo, pero que hermanos exigen el mejor platillo, lo mejor y el primero. Pero fíjese que en todo caso dice desordenadamente. Hay hermanos que deben de ser negados en cuanto a tener compañía de los fieles por andar desordenadamente. Definitivamente, hermanos, hay que comprender qué involucra la forma
en la cual se conducen las vidas. Hermanos, hay hermanos que viven bajo hipocresía, que creen que andan en buen camino cuando su negligencia en las cosas espirituales propiamente, hermanos, demuestran una falta de respeto y de compromiso para con la iglesia. Había una hermana que solamente iba y chismeaba, hermanos, pero feo, chismeaba de todo, no perdonaba a nadie. Y bueno, eso es directamente andar desordenadamente. Hermanos, entonces sí es importante. Hay varios ejemplos, hermanos, de hermanos que andan desordenadamente, andan en pecado, pecan contra los demás, pero también, hermanos, enseñan cosas que van y que perjudicarán la salvación de muchos. Hay hermanos que dicen, hermano, no se preocupe, usted ya es salvo, ya se bautizó, ya creyó, ya sígale igual. Y no, hermanos, eso no es correcto, porque ni el hermano que habla está bien, ni el otro que recibe la enseñanza está bien. Bien, hermanos, entonces dice 1 Corintios 5:9, no os juntéis con los fornicarios. En Hechos 28, versículo 21, el apóstol Pablo dice que somos cartas. En Hechos 28, 21 dice, nosotros no hemos recibido ni de Judea cartas de ti, acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado mal, algún mal de ti. Hermanos, mire, ¿por qué es importante que la iglesia esté en orden? Cuando un hermano va a visitar la congregación donde yo me reúno, lo primero que yo quiero saber es qué hermano, cómo es el hermano. Si el hermano es problemático, yo preferiría que se fuera a su congregación o que entre en la disciplina de la iglesia. Pero no lo voy a aceptar. Así no. Me va a decir, hermano, pero no hay para correrlo. No lo voy a correr. Pero sí es importante que muchos hermanos, por ejemplo, anda uno por aquí que critican mucho a los predicadores y habla más de los predicadores. Pero, hermanos, yo le digo, no puedes hablar de un predicador si no eres predicador. ¿Quieres conocer el trabajo de un predicador? Haz un predicador. Abre una congregación, lleva a la congregación, organiza la congregación, y cuando sepa lo que es el trabajo del predicador, entonces te vas a dar cuenta lo que implica el trabajo. Hermanos, entonces, sí es importante porque esa disciplina, tristemente, hermanos, ha fallado mucho, no solamente en la iglesia, sino también en todo el mundo. El día de hoy, hermanos, prácticamente se han aligerado las condenas que el Código Penal hablaba. Anteriormente muchas cuestiones eran delitos, ahora ya no son delitos. Hermanos, anteriormente la persona que se casaba 2 veces, bigamia se llamaba, iba al bote, iba a la cárcel. Ahora ya no, ahora puede tener más esposas. Anteriormente, hermanos, había muchas cosas de las cuales la gente tenía miedo, le pensaba llegar a la cárcel. Ahora, si caes a la cárcel te van a dar dinero, o sea, te van a poner un salario. Prácticamente, hermanos, si tú disciplinas a tu hijo ahora, llega la policía y toca la puerta, porque lo regañaste, porque le pegaste, hermanos. Bueno, hay muchas cosas donde el día de hoy se ha afectado y se ha perjudicado tanto la disciplina, que en todas las sociedades, hermanos, este fenómeno está sucediendo de esa naturaleza. Todas las disciplinas, hermanos, en las instituciones, los organismos, derechos humanos, todos, ahora tienen una campaña sistemática en contra de la disciplina, pero la iglesia no está en contra, aunque ellos lo hagan. Hermanos, sucedió un caso, termino con eso. Allá en Estados Unidos, los ancianos de una congregación pusieron en disciplina a una hermana que estaba en adulterio. Y la hermana los demandó. Es un caso muy conocido en la Iglesia de Cristo. Y entonces la hermana demandó, ahora exigía $1 millón por daños emocionales, según ella, que yo no creo que tenga ninguna moralidad desde el momento que andaba en adulterio. Y finalmente vienen las demandas, hermanos, y se va a la corte, y después se va a la corte superior, y finalmente los jueces, basados en los principios bíblicos, le dieron la razón a la iglesia, por una sola razón. Cuando ella se hizo miembro de la iglesia, ella aceptó los estatutos, no de la iglesia, sino de la Biblia. Que prácticamente la Biblia autoriza
lo acabamos de leer, no te juntes con nadie que llamándose hermano fuera fornicario. Y los jueces, hermanos, determinaron que no había ninguna responsabilidad de la iglesia porque había una disciplina. Bendito Dios, que muchas personas son conscientes y le dieron la razón a la iglesia. Hermanos, que el Señor les bendiga. Agradezco mucho su compañía. Dios siga bendiciendo, hermanos, a cada uno de ustedes. Y bueno, es un tema muy, muy delicado, muy profundo. Prácticamente no alcancé a verlo todo, pero solamente vi la mayor parte de lo que realmente importaba. María Recio Palacios, Martín Garizao de Colombia, Guillermina Flores, Isabel González Icay, Conchi Cervantes. Gracias, hermanos. David Moreno, Dina Torres, Yolanda Pedraza, Juan Palacios de Pecosteja, Leticia Soto, Lucina Yepes. Gracias, hermanos, por sus comentarios. Mi hermana Marisela. Gracias, mi hermana Leticia Soto también. Gracias por compartir. Dios les bendiga también. Mi hermano Adán Zambrano también, que deja comentarios aquí. Gracias, mi hermano, desde Marshall, Texas. Dios les bendiga, mis hermanos, y gracias por su generosidad de compartir. Gracias, hermanos. Gracias a todos. Bueno, sigo. María Recio dice que oremos por las familias Hernández Recio, Recio Palacios, Martínez Hernández, Sánchez Hernández, Hernández Sánchez, por su salvación, bendición y protección también. Sí, hermanas, Dios les bendiga. Dios les bendiga y estaremos, espero que no se me olvide incluir a todos en esta oración. Isabel González, Eduarda Cian, buenas noches desde Guatemala. Gracias, hermana Isabel González. Bueno, dígame de dónde nos manda, hermanos, sus saludos para comentarlo. Mi hermana Esperanza Escobar, desde Matamoros, Tamaulipas. Saludos, mi hermana. Saludos a los hermanos en la congregación Francisco y Madero, también allá en Matamoros. Gracias, hermanos. Mi hermano Martín Garizao, desde Cali, Colombia. Ya, hermana Vázquez, hermana Carmen Vázquez. Espero haberle contestado, hermanas, cuáles son las faltas en las cuales se puede poner en disciplina. De hecho, hermanos, hay mucho que hablar de este tema también. Si Dios lo permite, la semana que entra continuaremos con la disciplina 2, el segundo tema. Y vamos a hablar, hermano, cómo Dios disciplina desde Génesis hasta el Nuevo Testamento. Bueno, si Dios lo permite, hermanos, si nos da vida y salud, estaremos estudiando ese tema, pero ahora para ampliar más sobre la disciplina. Bueno, hermanos, gracias. Mi hermano José Martín García, Dios le bendiga grandemente. Linda Costeñita, Ángel Árraga Santos, mi hermano Ángel, aquí en Matamoros, miembro de la congregación. Vista hermosa, que el Señor le bendiga también. Bueno, gracias, hermanos, a todos ustedes, y comparta el video, hermanos. Probablemente alguien le pueda ayudar y le sea de beneficio en su vida espiritual y nos ayude, hermanos, para poder seguir edificándonos como iglesia del Señor. Bueno, pues Dios le bendiga, hermanos. Un escenario que es el patio de la casa. La familia tiene muy decorado. Bueno, me falta pintar. Eso feíto que tiene ahí lo voy a pintar para que no se vea tan mal y se vea más bonito. Dios les bendiga, mis hermanos, y vamos a cerrar con una oración. Oremos. Le damos gracias, Padre nuestro que está en el cielo. Gracias, Padre, por permitirnos tener esta transmisión en esta tarde. Bendiga a Dios a su pueblo que se ha unido en esta tarde para estudiar su bendita palabra. Rogamos, Padre, que su bendición alcance a mis hermanos, a sus vidas, a sus familias, a sus congregaciones. Cuide de sus trabajos, Padre, ayude a la salud de mi hermano Oscar, también, que sigue hospitalizado en el Hospital Civil de Madero. Padre, también por mis hermanos en cuanto a la salvación espiritual de muchos que han pedido algunos hermanos, mi hermana Carmen. Ayude, Padre, para que ellos también puedan estar un día en el camino correcto, que el camino de salvación, a través de la fe en su amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Gracias, Padre, por su palabra, la cual nos habla de la disciplina, y necesitamos, Padre, tener obediencia a su bendita palabra y llevarla a cabo totalmente. Gracias, Dios, por ser tan generoso y dejarnos, Dios, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, ya usted nos lo dio. Rogamos, Padre, que ahora lo pongamos en práctica para que la iglesia tenga una muy buena armonía y no afecte el pecado. Padre, despídanos en paz, ayude a mis hermanos, les bendiga a mi familia. Gracias por mi hija Valeria, allá en Broadville. Le suplico por ella también, por su salud, su trabajo, sus estudios, el esfuerzo que está haciendo mi hija. Por mi hijo Alan, que mañana junto con Samay, su esposa, viajan para aquí, para Madero. Rogamos, Padre, que les cuide con bien junto con los hermanos que van a viajar.
Y bendiga, Padre, a la iglesia en la congregación Vista Hermosa. Gracias por mis hermanos, que sigamos adelante en la fe y cuide de ellos también, de mi esposa, de mi hija Lina, de mis suegros, y que ayude a mi familia aquí en el hogar. Padre, que su presencia guarde nuestros corazones y siempre sigamos fieles a usted. Te lo suplicamos todo en el bendito nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hermanos, muchísimas gracias. Que el Señor les bendiga. Y cualquier comentario, hermanos, por favor, déjelo ahí en el chat. Más adelante lo estaré viendo y agradezco mucho los saludos que nos dan. Vamos a tener un canto, hermanos, para terminar. Un canto importante que tiene como título, Señor, ¿quién entrará? Hermanos, es un salmo. Y la pregunta es, ¿quién entrará al cielo? Y el pasaje nos dice quién. Óigalo. En tu santuario para adorar, Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Señor, Vamos, que el Señor les bendiga.